Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el episodio 4, ¿no es así? Sí, Sí, ¿verdad, el Rodolfo? episodio 4. Episodio 4. Y hoy estamos acompañados, como lo habíamos prometido. Más que nada, le doy la presentación a Alfredo. Lo tenemos aquí. Sí, ¿Verdad que sí, tardamos Alfredo? mucho en conseguirlo, pero Pero por fin está aquí Alfredo. Se está presentando algunas palabras que quieras decir, Alfredo. ¿Qué pedo banda? Soy Alfredo, Alfredo, Adolfred, aquí representando al elenco a la verga compa. Ok, pues, bueno, nos va a estar acompañando. Ya somos tres aquí, ya sí. somos tres aquí. Claro, tenemos aquí a Alfredo, a Rodolfo y pues claro, yo, Santiago. Y pues hoy estaremos hablando de... ¿Qué estaremos hablando hoy? Alfredo, te voy a poner atrás, después te daré la palabra. Bueno, hoy hablaremos sobre versiones alternativas, versiones perdidas y el guión original junto con algunas cosas extra. Muy bien, muy bien. Hablamos anteriormente de sucesos paranormales, cosas que pasaron detrás de cámaras, al parecer, Sí. también. No recordamos otras experiencias, pero si recordamos en posteriores capítulos las mencionaremos, pero al menos no recordamos ninguna hasta hoy. Pues sí, bueno, y pues más que nada, pues empecemos, ¿no? Ajá. Ya hablamos de las cosas paranormales en el episodio anterior. Hoy estaremos hablando de versiones alternativas y el guión original, ¿no? Porque lo que Sara, por lo que me da a entender, no fue la idea principal. ¿Nos podrías contar un poco de esto? ¿Cuál fue en sí la idea principal? ¿Cuál era? Vale, mira, mira. Ah, Fallo técnica. Sí. Sara, deja de moverte. Suéltenme, yo me muevo cuando quiera, caquines, tengo hambre, se me antojaron unas buenas almas mi compi, agria. Creo que no se notó Muy bien. esa falla. Empezamos. ¿Alguna versión alternativa que quisieras decir? Mira, ¿Cuál fue ac- la idea original? vale. Aquí tengo algunos storyboards. Los storyboards, para los que no sepan qué es dibujar más o menos cómo quieres que quede la secuencia para que sea más fácil grabar. Ujú. Nada más plasmar lo que dibujaste Para después en la transformarlo cámara. en... Sí. Ujú. Y mira, por ejemplo, este es el guión original. No guión original porque el guión original no lo encontré escrito, pero sí encontré los storyboards del guión. Y mira, no sé si se vean, si no se ven, se los estaremos mostrando Aquí mismo en la pantalla, ¿nos podrías en la explicar? pantalla. ¿Nos podrías explicar Vale, Ahorita mismo lo estarán viendo. ¿Nos puedes explicar de toma por toma? sí, mira. Ok. Este es el rap de Sara, no al chile no tengo rimas, solo decía. Por ejemplo, aquí estoy yo y Sara, pero Sara la humana, mi novia en la serie. Sara Humana, Sí, que... que en una versión, no sé, en la primera versión que estuvo pues sí, De Sara, que cuando íbamos a empezar a grabar... pues no consiguieron amigas, yo les dije que Ajá, consiguieran amigas para que una hiciera el papel de Sara de Sara y Humana. otra hiciera el papel que no terminó saliendo en ninguna de las versiones, que era un personaje que era pues sí, ¿no? La novia del personaje de Alfredo, este, Rick, Rick Rick. si no recuerdo. Rick en la historia tenía una novia, pero al final como no consiguieron, pues en esa versión se descartaron a esos dos personajes femeninos. Y habíamos dicho, bueno, dijimos de que sí, sí, habíamos confirmado, ¿no? De que sí Sí, iba a haber alguien, pero, me dijeron, sí pero, tenemos a alguien, y en realidad no. pero éramos, nadie, no Ujú. teníamos amigos Yo así de antisociales. me hubiera ofendido menos que me hubieran dicho que no tenían a nadie para modificar la historia antes y no el mero día de grabar. Pero bueno, en esta escena estoy yo con Sara. Era una introducción de cómo nos conocíamos y nuestra relación. Como yo le pedí matrimonio. Ujú, y como su ex, que en esta versión no se sabe quién es porque nada más se iba a ver su mano y cómo le disparaba. Pero en una de las versiones, en la última, la definitiva que Sí. quedó siendo Joshua. Ujú, que ese no era su papel original, más adelante lo mencionaré. Ajá, entonces se veía cómo le disparaba. Ok, estamos aquí en el funeral. Ajá, esto es capítulo uno. Aquí estabas tú viendo en el funeral como yo lloraba junto a Axel. Ajá. Y ya tú aprovechabas y decías, oh, este es mi oportunidad para deshacerme de la Ouija. Entonces, fuera del velorio,
Ajá, ya me decías, oye, que tengo la Ouija. En la versión final terminó siendo en el callejón porque, pues fue improvisación. Pero en el guion original era en el panteón, Ok, en esa un escena. panteón. Ujú. ¿Y si estabas dispuesto a ir a un panteón a grabar? Pues lo intenté, pero honestamente aquí no hay panteones cerca, Cerca, entonces sí, es verdad. en la versión final improvisamos nada más un flashback en el panteón, pero no era un panteón, era el patio de unos vecinos que ni siquiera se dieron cuenta que grabamos mientras llovía. Mira, ¿sabes? ¿No te parece si hubiéramos ido a un panteón, hubiéramos recargado energía, ¿no? Ya sabes, ahí hubiéramos terminado muertos. Hemos terminado muertos. No cierto, si nos veremos el domingo ok. Ok, continuamos. Sí, mira, esto sigue siendo el capítulo 1. Entonces se veía como yo regresaba a la casa y hasta aquí está el libro, aquí está el pentagrama, las velas, que no terminó siendo así en la versión final, porque en la versión final llegué y más o menos lo intenté y pues no funcionó, entonces me iba a dormir, pero durante la noche escuchaba ruidos, pero en esta versión salía el espíritu, o sea, daba la impresión de que salía de la Ouija el fantasma de Sara. Ok. O sea, en la versión, en las versiones que quedaron, como no estaba la actriz, pues simplemente se quedó en que yo la soñaba o en que nada más veía una silueta o que se movían cosas. Pero en esta versión, si hubiera sido con la actriz, se hubiera visto como un espíritu presente, pues, o sea, yo interactuando con ella. Ujú. Entonces aquí hablo con ella, me abraza, pero cuando yo estoy de espaldas se ve que su cara es demoníaca, ajá, obviamente insinuando que no es la persona real, ¿no? Ajá, ok. Ujú. Ok, esto es el capítulo 2. El capítulo 3 es cuando ya no, yo me obsesiono con estar con ella y pues me peleo con mi amigo, que en este caso es Axel, o sea, es Rick. Rick en la historia. Ajá, me peleo ya, la novia de Axel nos separa junto con otras personas. Porque se reúnen varias personas, pero como no conseguimos a nadie más, pues la pelea quedó igual una versión aquí abajo en donde se pone el tianguis, y la otra versión, que fue la versión más cercana a esto, fue otra vez una pelea en el callejón, pero en esta versión era una pelea en la calle junto a varias personas que diciendo, oh, Dios mío, oh, oh, oh. Ajá. Entonces, entonces ya yo me quedo así en cara de, no te quiero volver a ver, eres culo y te apesta, algo así, ¿no? Y aquí está Sara viendo desde el techo. Esta escena sí se grabó, pero como no conseguimos grabar bien en la calle porque no conseguimos a personas, pues la escena en stop motion que grabé se reutilizó más tarde en una escena que ni siquiera está aquí en el guión, donde Sara perseguía a Axel en una bicicleta. Pero pues eso no aparece en esta versión. En esta versión ve como yo estoy más o menos inconsciente aquí tirado en la calle. Ajá, ella viendo desde arriba de la azotea. Y es cuando dice, pues yo voy a ir por Alfredo, ¿no? Ujú, ya. Ok. Después, aquí, Ya ¿de cuántos capítulos estamos hablando de todo lo que nos estás contando? 5 capítulos. De eso lo que nos contaste fueron 5 capítulos. Ujú. Entonces ya tenías pensado, pues ya ahora sí Ujú. como que toda la serie, ¿no? Sí, y de toda la serie. Te, ¿Te quedaste satisfecho quedas satisfecho con el resultado que terminó siendo Sara, o te gustaría, por así decirlo, en algún momento Ujú. volver a hacerlo de nuevo? Sé que tienes muchos proyectos Sí. en este momento, pero ¿te gustaría volver a retomar? Bueno, bueno, ¿tú lo harías? ¿Volverías, lo volverías a hacer pero con el guión original? Pues mira, sí podría volver a hacerlo, pero honestamente creo que no tengo las suficientes energías para regresar a esa serie después de todo lo que pasó. Po- bueno, yo estoy planeando hacerlo, pero en formato cómic Ajá. o en formato de historia narrada, porque próximamente voy a hacer narraciones. Entonces posiblemente lo retome ahí o en un cómic, pero no sé, quizás no sé, es que no creo que en un corto o en una serie no creo que lo vuelva a hacer. Quizás si hago un corto Un sería la cortometraje. adaptación del sueño, ajá, pero no adaptaría tal cual el guión original porque era más laborioso. Que al final, para simplificarlo, porque no trajeron actrices ni nada, lo hicimos más fácil, pero al final con las regrabaciones terminó siendo una versión un poco más fiel. Apenas vamos a eso. Entonces, después de eso, cuando dice, Voy por Alfredo", ya aquí se ve cómo llega. Ujú.
Y ya el asesino que aquí se veía por primera vez, que lo terminó interpretando Joshua, pero no era así, terminaba muerto. Ajá. Y igual para venganza. Y después, aquí va el personaje que iba a ser Joshua en la versión original y no el asesino. Ajá. Joshua iba a ser a un psíquico que presenció cuando me dabas la ouija y sentía que algo estaba mal, ¿ok? Entonces venía y me decía, no, o sea, no, está haciendo mal y yo me peleaba con Axel, ¿no? Porque Axel me decía, no, hazle caso, y yo decía, no, estás a su favor y que él no sabe nada y que es un estafador, ¿no? Y que esto es real. Entonces aquí está la muerte de Joshua, ujú, que fue Esta muerte sí quedó más o menos tal cual en la versión final donde Sarah mata a Joshua, pues sí, ¿no? Destripándolo, pero pues en esta versión es distinta porque en esta versión primero se presenta como una mujer normal hasta que el otro se asusta. Sara toma como una forma de espíritu porque en esta versión Sara al principio todavía no puede salir en presencial igual que en la versión final. Pero aquí se muestra primero como la forma de la persona y luego ya con la forma verdadera que está aquí. Esta Ajá, es ajá. su versión. Ok, entonces aquí lo mata, pero no es el mismo personaje, pero lo mata de la misma manera. Después sigue tu muerte porque en esta versión no mueren todos hasta el capítulo final como en las versiones finales, sino que aquí van muriendo con el transcurso. En sí, ¿quién fue en la idea original, quién fue el primero en morir? Joshua. Joshua. Ujú. Sí, bueno, después de él. Sí, después Sí. sigues tú. Sigo yo. Ajá. Tú en la escena, ya Que lo voy a decir, está lo voy a muy, decir. muy censurado. Creo que Ujú. la idea original era más como fuerte, por así Ajá. decirlo, menos family friendly. ¿Nos podrías explicar? Sí, mira, en esta escena tú dices, por fin me liberé del espíritu de Sara y toda esa cosa, ¿no? Eh, Ibas a ser el mismo personaje, ajá, o sea que tu trasfondo era el mismo, pero no así que no cambiando el trasfondo, pero sí el resultado final, ¿no? Aquí no nunca te arrepientes de no, le di la ouija a este pobre individuo y ya te arrepientes y vas a ayudar. Aquí en esta versión no, aquí en esta versión te alegras y dices, por fin me liberé. Entonces celebras contratando a una prostituta. Ujú. Y aquí en la movida, ajá, ya cuando procedes a eyacular ideas, Ok. cuando te Ideas. vienes a base de bien, ah, pues descubre, el otro la mujer hace un comentario que no voy a decir cuál es porque pues Es es muy censurado muy censurado. en 700, Ajá. en 70 países. Sí, entonces tú te quedas con cara de ¿qué diablos? Entonces ya es cuando poco a poco se va transformando en Sara. Ajá. Y tú te quedas con cara, y aquí hay dos versiones. Pues sí, no, es que ¡Oh qué my suerte. God! Ok, mi personaje se echó a Sara. Que también, de Sí, hecho, en la versión subida sí. también hiciste Casi algo con todo. Sara, ¿no? Bueno, no directamente, sino que terminé pues abusado. Sí. Aquí apenas vamos a eso. Ujú. Ujú. Entonces, pues aquí hay dos versiones de tu muerte. La primera versión era después de que se convertía, pues sí, con las uñas te cortaba la cara en tres. Y si no era esa opción, pues íbamos a hacer como que Sara abría la boca como una serpiente, pero enorme, y te tragaba completamente. Ajá. Cualquiera de las dos versiones iba a quedar que al final no se quedó ninguna, apenas vamos a eso. Porque, esperen, ya va al final. Entonces aquí ya no. Axel ahora sí bien, le dice a su amiga, no, sabes que tengo que ayudarlo porque se da cuenta de que me estoy igual volviendo loco, ¿no? Entonces cuando se entera de las muertes de Joshua y las tuyas, dice, voy a ayudarlo, igual que en la versión final, nada más que en la versión final tú y Braulio van a ayudarlo. En esta versión no está Braulio porque Braulio llegó después. Ajá. Aquí no estaba contemplado Braulio. Entonces de cuenta, van a ayudarme y llegan y yo aquí en este punto ya me di cuenta que pues sino que el espíritu no era mi novia, sino que era un demonio haciéndose pasar por él. Ajá, por ella, más bien, perdón, por ella. Ujú. Entonces llega y yo estoy con cara de no, es una trampa. Entonces Axel cae en la trampa, ajá, nos amarra en una silla con serpientes, ajá, y íbamos a tener una pelea con un escorpión gigante. Ok. Que ese escorpión gigante también sale en la versión final, pero nada más en una escena junto con la serpiente, porque pues por motivos de que eran regrabaciones y ya queríamos terminar rápido la serie, salieron rápido, no era el final que teníamos contemplado. Queríamos terminar rápido la serie, pero se Sí. deben echarse un año Sí. grabándola. No, pero si hubiera salido todo bien, hubiéramos terminado en 5 meses. Ajá. Entonces,
Aquí ya no, aquí nos intenta convencer a los dos de que nos unamos a ella así de que seduciéndonos, ¿no? Y nosotros, pues, como tenemos sentido común, no como él, pues decimos, no, y que quién sabe qué. Entonces procedemos a pelear con ella, pero Axel termina pues violado. Ok, esto debió de haberse llamado Sara. O sea, sí entiendo los demonios. De hecho, Sí. es muy real en los casos que De hecho, hay un posesiones. título original, había varios títulos que contemplé. El primer título que contemplé era La maldición de Sara. O la violación de Sara. Y Sara la violadora. la otra versión era nada más Súcubo, pero pues Súcubo era un nombre menos llamativo. Y luego dije, no sé, como que, no sé, la maldición realmente no hay una maldición porque no se esparce. En la versión final sí se daba a entender que se esparcía porque también estaba involucrado Braulio y tú y luego yo. Pero pues eso en este guión no se contempló. Entonces la serie se llamó simplemente Sara, así, tal cual, así a secas. Entonces ya, aquí Axel pues muere de una manera muy rara. En la versión final muere atravesado por la lengua de Sara, pero en esta versión pues literalmente terminaba exprimido, ¿no? A base de bien, o sea, o sea, no era tan visual, pero sí se insinuaba. Ujú. Y en esta versión yo, pues el final realmente era el mismo. Lograba quemar la ouija. Ujú. Parecía que todo estaba bien, pero aquí va un cambio, un cambio. Ajá. Aquí hay dos finales distintos que no se quedaron completamente en uno. Era en donde yo igual despertaba ya con que quemaba la ouija y decía, ah, ok, todo bien. Entonces despertaba porque yo pensaba, ah, era un sueño. Entonces ya yo me quedaba así normal y veía que al lado de mí, ajá, estaba mi novia Sara. Y decía, ¿qué sucede? Y yo me quedé con cara de, ah, todo en la serie fue un sueño y toda esa cosa. Entonces dice, Y despertaste sin piernas, no, y ¿no? dice, no, haz de cuenta que cuando quemé la ouija, así como que yo despierto y yo digo, ah, todo fue un sueño, vale. Y me despierto al lado de mi novia y me dice, ah, soñaste. Y yo dije, ah, vale. Y dijo, no, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya sabes, acá. Y ya es cuando dije, oh, vale. Y me pasa lo mismo que a ti, que hace un comentario de el sueño. Y yo me quedé con cara de. Y era Sara. Ajá, y yo me Sí, quedé con cara ok. de. ¿Y cómo sabe? Y se revela que era Sara. Sara. Y se hace una toma lejana de la casa. Viendo que estoy dentro del infierno. Ok. Pero Y eso sí lo... lo hice, lo pero dijiste. modificándolo. Hay dos versiones. Bueno, sí, sin la chica, ¿no? Sí, O sea, sin la chica. Y pues aquí va el motivo también. Bueno, antes que nada mencionaré otro final, no un final alternativo, sino una escena post créditos en caso de otro final en donde pues si no quemo la ouija y aparezco y todo es feliz. pero Ajá, todo se en sí, el final de Sara y el final original eran malos. O sea, Tuvo o sea, muchos finales. pero al final pues, son finales Sí. malos porque pues, morimos. Morimos, o sea, morimos. Sí. Y tú en el infierno. Había un final más o menos bueno en donde todo se reiniciaba, pero volvía a pasar la historia con otra persona, pero era el final bueno para nosotros. Ajá. Pero en este final bueno, haz de cuenta que igual no, yo logro quemar la ouija y la casa se empieza a destruir y a succionar y la tierra lo empieza a succionar mientras Sara se convertía en un ser gigantesco. Ajá. Y había muchas personas que lo veían, ajá, y decían, oh, ¿qué es eso? Y toda esa cosa. Entonces ya la casa se tragaba como en la película Poltergeist. No sé si la has visto, Sí. pero igual la casa se consume. Pero la primera, la original, no el remake. Ahí se consume la casa, entonces así va a ser más o menos el estilo, pero con una mano gigante de Sara llevándose la casa. Entonces yo lograba salir y decía, ah, todo terminó. Ajá. Bueno, ustedes murieron, pero yo sobreviví, ¿no? Entonces había una escena. El prota, es que el prota, el guión. Había una escena post créditos de ese final en donde pues el exnovio de mi hermana, bueno, el novio en aquel momento, le pregunté que si quería salir, pero pues no aceptaron ninguno de los dos, en donde haz de cuenta, la escena post créditos era de que ya no iban pasando y ellos iban discutiendo en la calle, ¿no? En la calle donde pasó eso, hace ya años después, ¿no? Y ella decía, no, que no quiero saber nada de ti, una ruptura. Ujú. Entonces ya decía, no, terminamos. Y se iba mi hermana, ¿no? Obvio, el personaje de mi hermana en ese final descartado. Entonces se iba y el novio se quedaba fumando un cigarrillo en el baldío donde antes estaba la casa. Ajá. Y se quedaba así con cara de, ah, demonios, ¿no? Entonces pues sí, ¿no? Procedía a fumarse el cigarro y volteaba hacia abajo y veía que algo estaba como en la tierra, ¿no? Debajo de la tierra. Entonces, más o menos removía la tierra
y se veía la ouija. Entonces sacaba la ouija, entonces decía, oh, me las vas a pagar, decía, me las vas a pagar, y se iba, y cuando se iba se veía que de la tierra salía la silueta de Sara, dando a entender que todo iba a comenzar de nuevo. Ok, un bucle. Ok, esto hubiera estado bueno. Pero no se hizo por cuestiones de tiempo. Aunque, ¿sabes? Algo como ya, por así decirlo, como para terminar. Ujú. Bueno, como... no, yo me empiezo a trabar, disculpe. Este... Sé que dijiste que tal vez harías un cortometraje basado al Ujú. sueño, pero estaría padre que sacaras versiones alternativas. Bueno, Sí. digo, bueno, me refiero a finales alternativos, aunque no sea Ujú. la historia, Sí. pero sí estaría bueno. Mira, este era el guión original y las versiones los finales que tenía contemplado para esta versión, ¿no? Pero como no trajeron a nadie, se modificó. Pasó lo que pasó con Joshua. Ujú. Pues la primera versión que salió ya filmada, pues no era muy fiel, ¿no? Y tuvimos que utilizar, en vez de una persona Sara, tuvimos que Una utilizar imagen de Google. una imagen de Google un poco editada. Ujú. Aquí pondremos el clip de eso. Si lo encontramos. Y pues sí, no. Y hasta que llegó Braulio le dijimos, oye, ¿quieres participar? Y ya participó como un personaje nuevo que no estaba en esta versión. Ajá. Que tenía la Ouija y te la pasó él fue el que te la pasó a ti. Ajá. Pero en esta versión no estaba él porque no estaba contemplado en aquel momento. Ajá. Y así pasó hasta que íbamos a grabar el final de esa versión. Que sí grabamos y solamente hay una sola escena que sobrevivió de todo lo que grabamos porque mi teléfono se descompuso y todo lo que habíamos grabado de ese final que se grabó completamente, ajá, pues Adiós. se perdió, adiós. Entonces, no, y justamente se perdieron otros capítulos que ya estaban subidos a internet. Y dije, ¿cómo se pueden perder? Ay, me enojé. Y me acuerdo que consideré, no, ¿sabes qué? Aquí termina todo, no, ya no voy a seguir con la serie, se va a cancelar. Pero luego dije, no, no quiero que mi tiempo se haya perdido en vano. Entonces dije, vamos a regrabar los capítulos perdidos, más el final lo vamos a regrabar, pero con unas modificaciones para hacerlo más fácil, ¿no? Porque en esa versión que grabamos las muertes eran más explícitas, se ve como Braulio tenía ataques físicos que no tiene en la versión final. Y pues, eso, ¿no? Lo regrabamos, pero en las regrabaciones justamente por fin trajo a una amiga llamada Pau, un saludo. Sí, Sí, está un viendo esto, no saludo. creo. Ajá. Y ella fue la que interpretó a Sara, la versión humana. Ujú. Pero no sé si eso contarlo en una siguiente porque hay escenas eliminadas de ella que no se grabaron porque pues pasaron unos conflictos con ella el día que íbamos a grabar esas escenas. Sí. Tal vez mencionemos los conflictos. Entonces, Y esto se pues quedará en un continuará. continuará. En el próximo episodio, ¿qué te parece? En el próximo ¿Alguna idea? capítulo, Hablaremos de... cómo se modificó. En este capítulo fue la historia original y cómo llegó a las modificaciones, pero el siguiente hablaremos de las modificaciones mientras grabamos. Porque no ha terminado eso, sino que después reaparecieron lo que se había perdido reapareció, menos el capítulo final porque ese no estaba en internet, pero lo que estaba en internet y se borró volvió a aparecer después. Y por eso hay dos versiones de Sara hoy en día. Y pues el final que se quedó lo edité para que sea un final de esa versión y haya dos versiones. Pero próximamente hablaremos de eso. Así que espera, Alfredo, ¿algo que decirnos? Ya que soy loquendero siempre quise decir esto, en 3,2, 1, yo ya no lo descargo porque ya lo tengo, a huevo saludos. Adiós. Nos vemos hasta la próxima en el siguiente episodio. Ya nos aventamos como 20 minutos, 23. sí, En eso estaremos hablando. Alfredo, mucho gusto. Es un placer, de verdad. Gracias por acompañarnos. Bueno, nosotros te sacamos, pero... like. Ahí Braulio anda siempre sad mi niño y no hablemos de Alfredo el cabrón ya tiene novia y todo un aplauso, a huevo viva la vida y gira a la derecha en dirección al McDonald's y a la vuelta te vas a chingar a toda tu puta madre.